Hola. Buenas tardes, bienvenidos. 100 años antes, justo antes de nuestra guerra civil, uno de nuestros más insignes periodistas, Larra, hizo un discurso en noviembre de 1836 que lo tituló Los difuntos. En un momento de ese artículo muy pesimista, decía que aquí yace España, murió de la otra media. Y terminaba el artículo, vuelvo a decir, muy pesimista, diciendo, aquí murió la esperanza. Silencio, silencio, silencio. Así terminaba Lara. En realidad, nuestro club, desde el principio, siempre, y hoy más que nunca, es una impugnación educada, cortés, a ese gran periodista que forma parte de nuestra historia, a Lara, porque nuestro club piensa que mientras existan foros de debate, de discusión, de contraposición de ideas como el nuestro, existirá España, esa España plural que tiene tantas visiones como españoles somos y que se pueden coordinar y armonizar si tenemos ese esfuerzo, si hacemos ese esfuerzo de concordia. Ese es, al final, el espíritu del Club Siglo XXI. Es un foro en el que estamos orgullosos de aceptar, permitir, impulsar todas las ideas, todos los proyectos, todos los discursos legales y constitucionales, democráticos y cívicos que existan en España, porque estamos también convencidos que existen muchas maneras y muchas formas de ver nuestro país. Por lo tanto, el club es una impugnación a esa expresión de murió la esperanza. El club es un símbolo de esperanza. Lo fue durante la transición, cuando se convirtió en un lugar de encuentro de diferentes, lo siguió siendo durante toda su biografía y hoy lo sigue siendo, y lo sigue siendo voluntariamente, porque hoy, más que en otros momentos, es más necesario que nunca que se puedan enfrentar las ideas, los discursos, los proyectos y las personas por encima de las descalificaciones, de los insultos, de la demagogia o de la propaganda. Esa ha sido y es nuestra voluntad, y en esa voluntad y en ese espíritu permanecemos. Y en ese sentido hemos, como no era posible de otra manera, establecido unas jornadas sobre el futuro de Madrid, coincidiendo con sus elecciones autonómicas. Si me permiten, las elecciones son elecciones que deciden el futuro de una comunidad, de un grupo, de un país, de una nación. No son definitivas, no solucionan nada importante y trascendente de la vida de cada uno de nosotros, o no deberían solucionarlo. Porque si lo soluciona es una tragedia para las personas a las que les soluciona algo, y sobre todo es una tragedia para la democracia, porque supone extremismo y radicalidad. Nosotros queremos y creemos e impulsaremos que estas elecciones sean eso, unas elecciones en las que los madrileños discutan su futuro, que es un futuro muy comprometido como en todas las sociedades del mundo, y es a la vez un futuro esperanzador. Ellos son los que tienen que decidir. Hoy empezamos con Edmundo Val, que ya ha venido en alguna ocasión al siglo XXI, alguna ocasión reciente, quiero decir, y además le va a presentar a Luis Garicano, que también ha venido al club recientemente. Después de Edmundo y de Luis, en representación de Ciudadanos, vendrán
otros candidatos para expresar sus ideas. Yo, personalmente, y creo que represento al club, lo que les pediría, desde luego, es que hablaran fundamentalmente del futuro de Madrid, no del pasado, que debe ser solo una base para impulsarnos al enfrentamiento de ese futuro que hoy más que nunca es más desconocido que nunca en la historia. Os dejo a vosotros, a los amigos de Ciudadanos, la palabra, el foro, el siglo y la esperanza, supongo, de muchos de los que os están oyendo. A vuestra disposición. En este periodo de campaña es muy interesante escuchar las propuestas de los distintos candidatos para que sepamos realmente a quién queremos votar, ya que quien gobierne impondrá unas normas con las que tendremos que convivir y que influirán en nuestras vidas. Entonces, las elecciones autonómicas son importantes. Para presentar El Mundo del Val está con nosotros Luis Garicano, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Antes de pasarle la palabra, quiero deciros que también compartimos mesa con dos prestigiosos periodistas, Paloma Cervilla, de la sección política de ABC, y Cristian Campos, jefe de opinión del Español. Ellos luego harán preguntas junto con las que vosotros nos queráis hacer llegar. Tenéis esta cartulina encima de vuestra silla, simplemente rellenándola y alzando el brazo, una azafata la recogerá. Lo que sí que os pedimos es que escribáis con letra de imprenta, porque si no, no podremos hacer la pregunta. Es a veces muy difícil entender las escrituras. Así que vamos a empezar. Luis, cuando quieras. Muchas gracias. No, desde aquí. Desde aquí. No, yo encantado. Yo creí que como habéis puesto el podio. Sí. Estaba así. Siempre me gusta mucho más hablar de pie, pero me parece que la gente se pierde menos. Pero ahí estamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer. Gracias al Club Siglo XXI, gracias Nicolás Redondo y gracias al Mundo Val por ser tan excelente candidato. Es un verdadero placer poderle presentar a una persona a la que admiro y respeto y una persona que representa a lo mejor de Ciudadanos, como les voy a contar a continuación. Hacía 6 años, justo por estas fechas, esta primavera del 15, que presentamos el programa de Ciudadanos, que era un proyecto pues, de país, un proyecto integral, con fundamentos sólidos, con visión de país y que elaboramos durante muchos meses, durante todo ese año, un equipo fantástico con propuestas que luego bueno, pues nos han representado durante muchos años, el contrato único, el pacto por la educación. Y el programa está estructurado en 3 principios clave, que son 3 principios que todavía determinan o que todavía son los principios rectores de Ciudadanos. El primero es la modernización de España, la modernización de nuestra economía y nuestra sociedad, con propuestas como las reformas del mercado laboral, de la educación, acentuando lo que nos une y no lo que nos desune, un marco fiscal más justo, con menos agujeros, con impuestos más bajos. El segundo es la lucha por la regeneración y contra la corrupción, con ideas como la independencia de los jueces y reguladores, la modificación de la ley electoral. Y el tercero, siempre tan querido a Ciudadanos, que es la lucha por la igualdad de los españoles para acabar con los privilegios y las décadas de privilegios extraños a los nacionalistas y chantajes nacionalistas. Esos 3 principios, modernización, regeneración, igualdad, son tan importantes, eran tan importantes entonces como ahora. Y para llevarlo a cabo, Ciudadanos siempre ha estado abierto al talento y se abrió a la sociedad civil y eso es lo que representa Edmundo Val. Edmundo es un profesional que ha hecho la mayoría de su carrera fuera de la política. Es una persona que realmente lo que es en la política activa de estar en un escaño lleva 2 años, yo creo que los mismos que yo, quizás unos mesecitos más, porque Europa fue poco después. Y encarna lo mejor de Ciudadanos porque ejemplifica estos valores, estos 3 principios básicos que les contaba: la lucha por la igualdad, por la regeneración y por la modernización de nuestro país. Edmundo estudió Derecho en la Complutense, aprobó rápidamente las oposiciones de abogado de Estado y, tras servir en diferentes puestos de administración, llegó a convertirse en jefe del Departamento Penal, del área penal de la abogacía. Y desde ahí fue, en primer lugar, os hablaba de lucha contra la corrupción, fue el azote de los corruptos. Su nombre está asociado a la persecución de casos tan importantes para España como la trama Pujol o el caso de la Gürtel.
pero también, y aquí hay un segundo principio básico de Ciudadanos, también luchó por asegurar la igualdad de los españoles y el principio del imperio de la ley para todos, igual para todos, cuando se negó a ocultar los escritos que recogían el empleo de la violencia en Cataluña en el 1 de octubre del 17. Él recibió presiones y creo que todos, cuando nos miran nuestros hijos y cuando pensamos en el futuro, en nuestras vidas, queremos tener un momento así, un momento en que realmente lo fácil es hacer otra cosa y en el que hacemos lo que tenemos que hacer. Y esperamos que nuestra vida consista en momentos así. Y el mundo antepuso sus valores a la comunidad. Él dijo, a la comodidad, él dijo, no puede ser que cumplir con mi obligación significa ser un héroe. Pero lo cierto es que todos lo vemos así, es que su valentía quedó demostrada y una valentía y una dignidad que hoy es muy necesaria en las instituciones públicas. Y la modernidad pasa también por la defensa del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, sin las que no se puede invertir y no se puede crecer. Nadie quiere vivir, nadie quiere invertir en un Estado donde la arbitrariedad y el principio de el dedazo sean los que determinen quién avanza en una sociedad. Queremos una sociedad justa y una sociedad de ley igual para todos, y eso es la modernidad. Y nosotros hemos trabajado con el mundo y lo hemos visto de primera mano desde Europa en muchos temas cruciales para España. El intento del gobierno en estos 2 años, no solo en su carrera anterior, sino también estos 2 años, el intento del gobierno de politizar el Consejo General del Poder Judicial, de politizar aún más el Consejo General del Poder Judicial, ha sido algo que él, de la mano de Ciudadanos Europa, trabajando muy hombro con hombro con mi colega Maite Pagaza, han sido instrumentales. El trabajo también hemos trabajado con él y con Madrid, pero vía él, con María Muñoz también, con el rescate de Aerolínea Plus Ultra, que es un verdadero escándalo. Pero no podemos fiar que las cosas en España funcionan y que nuestra economía sea estable y nuestra Poder Judicial independiente a lo que pasa en Europa. Sí, Europa nos puede ayudar, pero eso es un problema nuestro, los españoles. Y España corre el riesgo de convertirse en una república bananera si consentimos que nuestros gobernantes sigan degradando las instituciones y haciendo todo a su antojo. En ese sentido, creo que el mundo ha demostrado durante su carrera y demuestra ahora que es una garantía de que eso no va a ser así. Creo que Madrid tiene una oportunidad única. Nos pedía Nicolás Redondo que habláramos del futuro. Y quiero dar una pincelada. Madrid puede ser la gran metrópoli europea del sur. Fíjense que es la segunda área metropolitana tras París ahora mismo, con la salida de Londres. 61 millones de viajeros pasaron por el aeropuerto Adolfo Suárez, puente entre Europa y Latinoamérica. Madrid aparece habitualmente en una de las mejores 50 ciudades del mundo para vivir. Para conseguir esa posición para Madrid, que puede ser motor de España para la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, ¿qué nos falta? Yo creo que nos faltan 2 cosas cruciales. Nos falta que Madrid sea un centro del conocimiento y un centro para los negocios. No podremos ser un centro para el conocimiento si no tenemos universidades de primera línea. Londres tiene el Imperial College y la London School of Economics, Pekín tiene la Universidad de Tsinghua, Nueva York tiene Columbia, Tokio tiene la Universidad de Tokio. Esa es una asignatura pendiente para España. La primera universidad con sede en Madrid no está entre las 200 primeras. Si una institución de renombre y talento que sea capaz de atraer a la gente de primera línea mundial, no podemos conseguir eso. Y no es culpa de nuestras universidades. No tienen los recursos, no tienen la gobernanza. Tenemos que cambiar eso desde fuera. Y las comunidades autónomas tienen esa competencia. Si Singapur en unos años ha conseguido la Universidad Nacional esté en el puesto 11, ¿por qué no la Autónoma, la Carlos III, cuyo rector tenemos aquí, o la Politécnica no pueden estar en el puesto 11 del mundo? Una sociedad, les digo con toda sinceridad y me sale del corazón, una sociedad que no ve a sus universidades como su prioridad no merece salir del retraso. O sea, es lo más importante para salir adelante. Y Madrid tiene esa posibilidad y Ciudadanos es el partido de la modernidad y el partido que puede poner el conocimiento como estrategia. La segunda es que Madrid sea un centro de atracción para los negocios. El mundo hablará en su discurso de ideas en ese sentido, que pasan por eliminar trabas burocráticas, que pasan por conseguir la unidad de mercado en España, fomentando la economía del conocimiento, fomentando la atracción empresarial y de talento y emprendimiento, conseguiremos garantizar la prosperidad de Madrid y como locomotora de España, la prosperidad de España. Y creo que no hay ninguna persona, y les digo de verdad, ninguna persona que pueda representar ese proyecto mejor que Edmundo Val. Por su vocación de servicio, ustedes saben, no lo va a decir, lo digo yo, una persona de su nivel, trabajando como secretario del Consejo de Administración de una gran empresa española, tendría un 0 más como mínimo detrás de su sueldo, como mínimo. Entonces, su vocación de servicio está evidenciada en toda su carrera.
tiene no solo el talento, sino una cosa que hablaba Nicolás Redondo, el talante. El liberalismo no es solo una ideología. El liberalismo es una forma de comportarse, de ser abierto al mundo, de escuchar a los demás, moderación, sensatez, tranquilidad, no insultos, no gritos. Todo eso, ese talante de tender la mano del que hablaba Nicolás Redondo, de que no hay dos España, lo representa Ciudadanos y mejor que nadie en Ciudadanos lo representa Edmundo, porque es antídoto contra los extremismos que nos acechan y garantía de progreso para todos los españoles. Creo que Edmundo es el candidato que no solo es el voto útil, sino el voto necesario y bueno. Les dejo con él. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a Edmundo, sé que hay gente online que también querrá preguntar. Entre los que están online hay muchos periodistas y me gustaría animaros a que mandéis vuestra pregunta al teléfono que voy a dar, porque sé que está Antena 3, sé que está del País Elsa García Blas. ¿Perdón? Sé que de Televisión Española está Irene Francea, de la SER Óscar García, de la agencia EFE Pepi Cardenete, de Televisión Española, Radio Nacional de España, Telemadrid, Implantación Digital y de Europa Press, Graciliano Morales. Os animo a vosotros y a todos los demás que estáis online que mandéis vuestras preguntas al teléfono 603 85 09 65. Lo voy a repetir, 603 85 09 65. Muchas gracias. Edmundo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, en primer lugar por esta invitación. Muchas gracias a Nicolás. Tengo que empezar por decir que estamos en un lugar que se llama el Club Siglo XXI, pero es que estamos en el siglo XXI. El Club Siglo XXI toma este nombre porque este nombre se pone en el siglo XX. Y de esta forma estamos en un sitio que alude, que significa exactamente lo que Nicolás Redondo ha dicho en su presentación, que significa futuro. Y este es un sitio, Paloma, este es un sitio en el que siempre es agradable venir porque es un sitio en donde se cultiva el entendimiento. Por eso, una persona de Ciudadanos, una persona del centro, Luis, yo y muchos de mis compañeros que están aquí, nos sentimos muy a gusto aquí, porque nosotros también cultivamos el entendimiento, porque nosotros entendemos que las ideas, aunque no sean las tuyas, aunque sean contrarias, aunque sean distintas a las tuyas, enriquecen. Y por lo tanto, en un foro como este que alude a futuro, a concordia y a entendimiento, es donde más a gusto se encuentra una persona como yo. Luis, que me quiere bien, que hemos hecho campaña juntos, que hemos ido juntos en una furgoneta recorriéndonos todo el Mediterráneo desde Barcelona hasta Murcia, cuando él se presentaba a las elecciones al Parlamento Europeo, dice que yo digo, y lo digo, que no se puede llamar a nadie héroe por cumplir con sus obligaciones. De verdad, no se puede llamar a nadie héroe, lo vuelvo a repetir, por cumplir con sus obligaciones. Y si en esta sociedad a alguien, por cumplir con sus obligaciones y por cumplir con su conciencia, terminamos llamándole héroe, es que estamos fatal. Estamos fatal, estamos en un momento de decadencia de valores, cuando a alguien le llaman héroe simplemente por no querer engañar a los españoles que te pagan el sueldo poniendo en un escrito de un funcionario público cosas que son mentira. Pero ¿cómo vas a decir una mentira si eres funcionario público y has jurado la Constitución y has jurado defender los intereses generales? No se puede, es que no se puede. Hoy siempre lo digo, luego la fortuna me vino a ver, Ciudadanos llamó a mi puerta, tengo el honor de ser diputado y ahora tengo el honor de ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero si siguiera haciendo un trabajo aburrido y castigado, seguiría sin firmar ese escrito porque es mi obligación, es nuestra obligación de todos cumplir con esos compromisos que tenemos con la sociedad. Dice Luis que soy una persona tolerante, y es verdad, soy una persona que soy el talante del centro, ¿no? Y a mí me pasa una cosa y es que nunca me enfado. Es decir, alguien puede provocarme, alguien puede insultarme, alguien puede tratar de que yo le grite y yo no le grito. Nunca me enfado con nadie. Ahí está Marina riéndose porque efectivamente ella lo ha visto como en algunas ocasiones y en momentos de tensión donde quizás otros de la reunión pues pueden elevar un poco el tono de voz, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo un respeto enorme por las personas que piensan diferente a mí. Por eso nunca me enfado.
Y luego ha dicho Luis una cosa que me ha encantado, porque es absolutamente cierto y que alguna vez algún amigo me recuerda de vez en cuando, y es que yo podría estar ganando un 0 más. Sí, y es que es tal cual, o sea, un 0 más en mi nómina de todos los meses. Pero no quiero, porque me gusta esto, porque soy un servidor público de una familia de servidores públicos, porque llevo 30 años al servicio del Estado, al servicio de la abogacía del Estado y al servicio de los españoles. Y eso no hay quien lo pague. Para todo lo demás, Visa Mastercard, ¿no? Como dice el anuncio. Pero desde luego, el tener el honor de entrar en el hemiciclo, mirar para arriba, mirar esos frescos, emocionarte, subir a la tribuna de oradores, como yo he hecho esta mañana, y poder encararte con el ministro Fernando Grande Marlaska, eso no hay ceros que lo paguen en una nómina, de verdad. Quiero deciros que he pensado, al preparar esta exposición, he pensado en cómo se puede definir de una manera sencilla por qué uno hace lo que yo hago. Y me he acordado de una cosa que siempre hablo con Inés cuando estamos en el escaño, que nos la decimos el uno al otro y que los dos nos la creemos absolutamente. Y a lo mejor os parece que es un poco pues de novela de después de comer, de telenovela de después de comer, o una cosa quizá un poquito idealista, pero es verdad que tanto ella como yo lo hemos hablado muchas veces, estamos en esto porque queremos dejarle a nuestros hijos un mundo mejor. Y sé que es una frase manida, sé que es una frase hecha, sé que quizá la habréis oído de los labios de ciertos políticos, pero es que nosotros estamos aquí de verdad para eso, para que el día que nosotros vayamos este mundo sea un poquito mejor que aquel en el que nosotros hemos entrado, que aquel en el que nosotros hemos nacido. Eso se llama progreso, progreso de verdad. Porque la palabra progresista es una palabra ya muy manoseada por la izquierda y parece que solo son progresistas aquellos que tienen una ideología de izquierdas. No. Progresistas somos los que pensamos que mañana el mundo va a ser mejor que hoy y vamos a aplicar todo nuestro esfuerzo en conseguir ese objetivo, en que nuestros hijos vivan en un mundo mejor, en asumir esos retos. Y hay otra cosa que se me venía a la cabeza cuando preparaba esto y es, hablamos del siglo XXI como futuro, pero ya ha transcurrido la quinta parte del siglo XXI, en el año 2021. Y te da un poco la sensación de tiempo perdido. Te da un poco la sensación de qué hemos hecho en estos 20 primeros años, 21 primeros años del siglo XXI. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos perdido oportunidades. No me cabe la menor duda. Hemos perdido oportunidades por culpa del bipartidismo que ha estado siempre muy cómodo, asentado en sus escaños, en su gobierno, rotándose en el gobierno sin afrontar las reformas necesarias que necesita este país. Es verdad lo que dice Luis, yo vine a la política hace poco, hace 2 años y muy poquitos días, no soy un profesional de la política, a veces incluso en el partido me echan la bronca porque hablo demasiado claro, imaginaros, pero es verdad que luego me gratifica mucho el hecho de que alguien por la calle me pare y me diga, es que a ti te entiendo cuando hablas. Bueno, yo procuro que la gente me entienda cuando hablo. Mirad, ayer estuvimos en el Congreso de los Diputados en un pleno en el que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, conmemoró la Segunda República Española. Era un momento muy bonito para poder apelar a la unidad, ¿verdad?, de todos los españoles, pero no lo hizo, no. Él se sintió dentro de un bando. El señor Casado se le llenó la boca de insultos hacia el señor Sánchez y el señor Abascal nos informó de unas cosas que había dicho Largo Caballero hacía muchísimo tiempo. Y yo en aquel momento pensé en lo que dijo Inés Arrimadas cuando se subió a la tribuna y dijo, qué cansinos son ustedes, qué cansinos son. Mirad, yo cuando me pasa esto, llevo 2 años en el Congreso metido oyendo estas discusiones entre los bandos, este guerra civilismo, este volver a la España y al Madrid de 1936, yo siempre pongo la misma cara en el escaño. No sé si alguna vez me habrá cogido la cámara, pero siempre hago otra vez, ¿no? Otra vez la misma cantinela, ¿no? Siempre con lo mismo. Yo pensaba ayer con cierta tristeza, y perdonadme que sea tan bruto en el ejemplo que voy a poner, pero yo pensaba si de verdad a una persona que está en la UCI conectada a un respirador le importa lo que el Largo Caballero decía en 1936.
Y yo pensaba en eso, de verdad, me dolía estar escuchando esas palabras, esos insultos, esas diatribas entre unos y otros. Y luego me encontré con un tuit que puso el señor Iglesias que dijo que él se encontraba muy orgulloso de pertenecer a uno de los dos bandos de la guerra civil. Y yo le preguntaba ayer a la vicepresidenta primera del gobierno en la sesión de control y se lo dije, le reproché que no tomara partido por la Unión, que tomara partido por los bandos, y le dije, mire, ¿sabe lo que me pasa a mí? Que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la España de la Constitución de 1978. Eso es lo que me pasa. A la Constitución de la reconciliación, a la Constitución de la concordia, a la Constitución de las libertades para todos, y no solamente para la mitad de los españoles, y no a un bando de la guerra civil. Eso es pensar en el futuro, y eso es como pienso yo, y por eso estoy tan a gusto en este partido, en Ciudadanos. Un partido que respeta las ideas que no coinciden con las tuyas, como dice Mario Vargas Llosa muy bien, el espíritu del liberal es empezar una discusión pensando que el otro puede tener razón, cosa que en España esto es una cosa un poco rara, un poco extraña, pero sobre todo con ese espíritu de unión y de concordia. Inés Arrimadas ayer desde la tribuna, cuando tuvo que contestarle al señor Sánchez, fíjense de qué le habló al señor Sánchez. El señor Sánchez no le contestó, Inés le preguntó. Inés le preguntó sobre cómo se iban a aplicar los fondos europeos de una manera objetiva en lugar de una manera política. Cómo se iban a aplicar los fondos europeos para acometer esas reformas que necesita nuestro país desde hace 40 años, en educación, en sanidad, en transición ecológica, en igualdad de la mujer. Al presidente Sánchez no le importaba, no contestó absolutamente a nada de eso. Seguíamos hablando de la ultraderecha, de la ultraizquierda, de Largo Caballero, un tema de máxima actualidad, como todo el mundo comprenderá. Y no hablábamos de la precariedad laboral, no hablábamos de mis hijos, que están en la universidad los dos, en dos universidades públicas diferentes, Complutense y Autónoma, y que tienen un futuro incierto cuando tengan que salir al mercado laboral. Tienen un futuro incierto cuando quieran fundar la familia con libertad que ellos quieran fundar, no esa única familia natural que defiende la opción de la ultraderecha o la opción del polo derecho de Vox, la familia que ellos quieran en libertad, que no van a encontrar probablemente un trabajo suficientemente remunerado para poder comprar una vivienda. De eso no se hablaba. No se hablaba de cómo va a alterarse el mercado laboral mediante la robotización, no se hablaba de nada de eso, se hablaba solamente de esa burbuja política en donde nos encontramos nosotros, ¿no? Se hablaba de un tema también que yo creo que a todo el mundo le interesará muchísimo, ¿no? En este momento en el que no tenemos virus, en el que todo va fenomenal, en el que todos vivimos en la absoluta normalidad, se hablaba, por ejemplo, de quién había matado más gente, si los comunistas o los nazis, ¿no? Estos son los temas interesantes de los que se habla en el Congreso de los Diputados y por los que Ciudadanos estamos hartos de que se siga hablando de esto y no se hable de los problemas de verdad. ¿Y sabéis por qué no se habla de los problemas de verdad? Porque las personas que hablan de estos problemas nunca han trabajado. Nunca han trabajado. Nunca han cotizado a la Seguridad Social, a MUFACE en mi caso, que soy funcionario. No se han estudiado una oposición, perdonadme, que no lo digo con petulancia ni con presunción. Nunca han abierto la persiana de un comercio, nunca han tenido problemas para pagar las nóminas de sus trabajadores, las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores, nunca han tenido la tensión de no llegar a fin de mes. No, ellos se han cultivado en las juventudes de un partido. Ellos han ido medrando poco a poco, a algunos les han regalado los títulos, a otros les han fabricado las tesis. Y sin embargo, nosotros nos lo hemos currado. Nosotros hemos trabajado, nos ha costado en ocasiones llegar a fin de mes, hemos estudiado, hemos trabajado mucho, hemos seguido estudiando, hemos dirigido equipos, conocemos la realidad. Ellos no, ellos siguen metidos en su burbuja. Yo, en fin, luego os reservo unas cuantas frases famosas de escritores, porque no puede haber exposición ni conferencia sin citar algunas frases famosas, por supuesto, pero y sin frivolizar, os diré que a mí me gustaba mucho cuando era pequeño una serie de televisión, ahora me parezco al señor Iglesias, que no hace más que ver series de Netflix en televisión, que se llamaba Expediente X, no sé si os acordáis. Esa serie empezaba siempre diciendo un eslogan que decía, la verdad está ahí fuera.
Pues es que esto es lo que hay que decirle al señor Casado y al señor Sánchez. Oiga, miren que la verdad está ahí fuera. De verdad, que es que estas personas ven la realidad como si fuera un fenómeno paranormal. Que hay que salir de la Moncloa, que hay que salir del coche oficial, que hay que salir de esa vida y estar en contacto con la gente de la calle y conocer de primera mano cuáles son sus problemas reales y ofrecerles soluciones de verdad. Y para eso hay que trabajar, para eso trabajo yo. Nos decía Luis, efectivamente, que Ciudadanos tiene esta cosa de hablar con la misma voz en todas partes y efectivamente que en el Grupo Parlamentario Europeo, que son una maravilla de grupo, una maravilla, con Luis al frente, nos peleamos por cosas como, fijaros, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, en fin, el hecho de que los políticos no nombren a los jueces, que nombran a los jueces que van a juzgar a los políticos por corrupción. Se llama limpieza democrática, se llama regeneración, se llama democracia, con palabras grandes, con mayúsculas, con letras grandes. Por eso nos peleamos nosotros, los demás no. Los demás entran en el reparto de los jueces, los demás entran en el reparto de la televisión pública, porque nadie quiere que en España la radiotelevisión española sea la BBC, o sea la televisión pública francesa que critica al gobierno. Aquí, televisión, lo que quiere el gobierno es que le cante sus medallas, es que le cante sus victorias, es el que se meta con la oposición. ¿Es una casualidad que Isabel Díaz Ayuso haya estado todos estos días reticente a acudir a un debate conmigo y con el resto de los candidatos a Telemadrid, la televisión pública de todos los madrileños? ¿Por qué será? Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que Ciudadanos está en el gobierno de Madrid, Telemadrid es una televisión de profesionales y no de políticos. Y no de profesionales que le hacen la pelota a los políticos. Entonces, claro, ahí ya no me conviene ir. Ahí ya no quiero ir yo a debatir. Pues así efectivamente son las cosas. En fin, insisto que nadie tenga esperanza en que el señor Sánchez o el señor Casado o el señor Abascal o el señor Iglesias vayan a cambiar de estrategia. Siguen cómodos en los extremismos, siguen cómodos en los polos, siguen cómodos con los eslóganes vacíos, con el comunismo libertad, con el socialismo libertad. Yo he venido aquí por la lucha antifascista, dice el señor Iglesias, le falta cantar a las barricadas, En fin, esa política de trincheras que hace que no hablemos de la reforma laboral que necesita este país, o de la educación o de la sanidad. La reforma laboral, el señor Sánchez ya saben que la pactó con Bildu para derogar la reforma laboral y ahora pues no sabe muy bien dónde meterse, y la educación pues al final terminó la señora Celaá aprobando, forzando la publicación de una ley en donde no se reconoce la libertad de elección de centro, donde no se reconoce la educación concertada, etcétera. Bueno, ya os he dicho por qué me meto yo aquí, por qué me meto en Ciudadanos, por qué me complico la vida cuando podría vivir magníficamente en el Congreso de los Diputados como portavoz adjunto, negociando mis cosas, hablando desde la tribuna de oradores y pasándomelo muy bien. Pero es que resulta que aquí, en Madrid, la gente lo está pasando mal. Es que hay 90.000 familias en donde están en el paro los dos. Es que hay empresarios que tienen miedo porque creen que van a tener que cerrar su empresa. Es que hace falta dar ayudas directas a estos empresarios para que tengan negocios viables. Esto que llamamos el milagro económico de Madrid, en este gobierno que ha estado funcionando durante 2 años o casi 2 años de una manera exitosa, ¿quién lo hizo? Porque parece que todo lo hizo Isabel Díaz Ayuso. Pues lo hizo un consejero de Economía que se llama Manuel Jiménez y que es de Ciudadanos y que aprobó una línea de ayudas directas a los empresarios precisamente para conseguir mantener la viabilidad de las empresas y para conseguir mantener el empleo. Esas son las cosas que de verdad hace Ciudadanos, y por eso merece la pena complicarse la vida para tratar de arreglarle la vida a la gente de verdad. Dejarse de consignas, dejarse de Madrid de 1936 y pensar en el Madrid del año 2030, donde tenemos que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pues mirad, aquí tengo delante a mi vicealcaldesa de mi ciudad, donde ya ha conseguido que en el ayuntamiento se aprueben los itinerarios para llegar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, gracias a nuestro concejal Segura, que está ahí también sentado en otra mesa. Eso es a lo que nos dedicamos nosotros, al progreso, efectivamente, al futuro, a intentar conseguir esos logros y no a mirar al pasado, no a cultivar el enfrentamiento y la división, sino a cultivar en definitiva la unidad. En definitiva, y con esta
tesis es el momento del voto útil, como decía Luis Garicano? Pues mirad, porque en esta tierra de acogida que es Madrid, donde a nadie se le pregunta de dónde viene, de dónde es, donde se acoge a todo el mundo, donde el madrileño además siempre se muestra amable y es tolerante, nos lo estamos jugando todo ahora mismo, porque nunca ha sido más útil votar a Ciudadanos. Ciudadanos estará o no estará. Si está, decidirá sobre las políticas que afectarán a la vida diaria de los madrileños. Pero es que si no está, la política de Madrid, la vida diaria de los madrileños la va a condicionar o Podemos o Vox. No hay más que hablar, no hay más que dos opciones. Pensémonos muy bien si queremos que Ciudadanos esté o no esté. Porque al final nos podemos encontrar con una consejera de Educación en Murcia, de Vox, aupada por el Partido Popular, que dice que no cree en las vacunas. ¿Se imaginan que tengamos una consejera de Vox de Sanidad en Madrid que no crea en las vacunas? Los que tienen niños pequeños quieren dejar el destino de sus hijos en manos de un criterio político de educación, en manos de Vox o en manos de Podemos, que lo que pide es el adoctrinamiento en las aulas. ¿Eso es lo que queremos o preferimos, por el contrario, que haya moderación, que haya centralidad, que haya visión de futuro? Porque ese es el quid de la cuestión. Quiero decirles que el proyecto de Ciudadanos pasa por ese compromiso de futuro, pasa por ese mirar hacia adelante, por tener los pies en la tierra, mirar hacia adelante, pensando en el mañana, y sobre todo por un gobierno de todos, no de la mitad contra la otra mitad, un gobierno en el que se pueden mantener impuestos bajos y hacer políticas sociales, un gobierno que quiere ayudar al empresario. Y por eso quiero hoy poner aquí encima de la mesa algo que se nos quedó pendiente en la anterior legislatura como consecuencia precisamente de la precipitación irreflexiva de la señora Díaz Ayuso por convocar estas elecciones tratando de conseguir un rédito electoral. Lo dijo ella, salgo a ganar la mayoría absoluta. ¿Dónde queda el interés de los madrileños? Pues se nos quedó en el cajón algo muy bonito, algo muy de Ciudadanos, algo que venía también de esa Consejería de Economía de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que es un proyecto de ley para la defensa de la unidad del mercado. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en no ponerle palos en las ruedas a los empresarios que quieren desarrollarse en la Comunidad de Madrid. Porque lo de Madrid, dicen, qué milagro lo de Madrid. No, milagro no, trabajo. Trabajo de Manuel Jiménez. Los milagros no existen. Aquí lo que hay es trabajo y arremangarse para trabajar para todos. Esto es lo que hizo Manuel Jiménez. Y con la ley de la unidad del mercado, ¿qué queremos hacer? Pues mirad, lo que queremos hacer es lo siguiente. Hay comunidades autónomas, no hace falta decir cuáles, porque todos las sabemos, que tratan de diferenciarse del resto de España. Y si yo resulta que en el Estado español existe un sistema informático de no sé qué, pues yo pongo otro que sea incompatible con el primero, porque así soy más catalán, así soy más vasco, así soy más gallego. No, nosotros lo que queremos es lo siguiente. Cuando haya en una comunidad autónoma una actuación administrativa en el que se realice la autorización a un empresario y ese empresario venga a Madrid a que le autoricemos a hacer la misma actuación empresarial, nos valdrá la autorización que se ha emitido por parte de la otra comunidad autónoma. Liberación de trabas burocráticas, en definitiva. Emprendimiento empresarial. Luego dirán los catalanes que es un milagro que Madrid haya superado a Cataluña en Producto Interior Bruto y en emprendimiento económico, con medidas como estas que ha adoptado Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Termino, que si no Paloma me va a regañar, diciendo que Ciudadanos apuesta por la concordia, Ciudadanos apuesta por el centro, Ciudadanos tiene que salir adelante para frenar los extremos. Se tienen que frenar los extremos para que Madrid avance. Se tienen que frenar los extremos porque la polarización paralizará Madrid. Y por eso yo me presento como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, para ofrecerle a los madrileños lo mejor de la derecha y de la izquierda, para tender puentes, para fomentar el diálogo, para recuperar las ideas de otras opciones políticas que no son la mía, para ser el presidente de todos. En esto es en lo que yo creo. Y en lo que yo creo pongo todo mi esfuerzo, todo el trabajo. Todo el mundo que me conoce sabe que yo siempre cumplo con mi palabra. Gracias.
Bueno, tenemos media hora para preguntas. Paloma, si quieres arrancar tú. ¿Ahora? Vale. Señor Val, usted ha hablado mucho en su intervención sobre bandos, sobre enfrentamiento, sobre hay que superar, ¿no? El enfrentamiento que hay en España. Pero, sin embargo, aquí en Madrid tenemos la violencia se ha instalado en algunos actos de algunos partidos. ¿Siente tristeza de que la comunidad en la que usted se quiere presentar se esté produciendo esa violencia? De hecho, a veces hemos publicado incluso que el Ministerio del Interior ha traído policía aquí a Madrid para hacer frente. ¿Teme que la campaña se pueda desarrollar entre violencia? Pues esa es efectivamente una de las cosas que más me preocupan y es precisamente una de las cosas por las que yo quiero llamar al resto de los candidatos a que bajen un poco la soflama, ¿no? Ayer a la vicepresidenta del Gobierno le decía yo en la pregunta de control que lo que no se puede hacer es incendiar las calles, porque cuando incendias las calles con lo que te encuentras es con la tierra quemada. Porque si tú utilizas la polarización para rascar 4 votos, lo que sucede es que cuando la campaña termine, no le puedes dar a un botón y decir, bueno, ya se acaba la crispación, ahora ya voy a reprogramar, ¿no?, mentalmente a todos los madrileños para que ya vivan en paz. No, es que la crispación cala, se extiende y es como un virus, de verdad. Contamina todo y desde Madrid, precisamente con la moderación, lo que podríamos hacer sería impregnar de moderación, de pragmatismo, de soluciones el resto de España. Por eso he dicho en mi intervención que nos lo jugamos todo. He sido el que más claramente ha condenado los actos de violencia contra Vox por parte de radicales de ultraizquierda en Vallecas. Esa mañana nadie en los periódicos hablaba de que Begoña Villacís y yo estábamos en el ensanche de Vallecas hablando de una cosa que no es importante, la sanidad. Nosotros estábamos esa mañana allí, Begoña y yo, diciendo que cuando nosotros seamos decisivos en la Comunidad de Madrid, los 11.000 sanitarios de refuerzo que ha habido que contratar para la pandemia se quedarán dentro del sistema de la salud de Madrid, del SERMAS. Pero parece que lo que importa, como digo, es lo que dijo Largo Caballero. Importa que el señor Soros, que parece ser que es el malvado, archimalvado de las películas de James Bond, según dice el señor Abascal, es el que está dominando como un títere a España. Importa quién mató más, si los comunistas o los nazis. Estas son las cosas que les importan al resto de los candidatos que se están enfrentando. Que si yo soy la libertad, dice mi querida Isabel Díaz Ayuso, dice, o ellos que son el comunismo, debe ser que a mí también me ve como un comunista o algo así, o yo que soy la libertad. Pero ¿alguien tiene de verdad la autoridad como para enarbolar, como para encarnar la libertad de la mitad? ¿La libertad de la mitad de los madrileños? No, la libertad es de todos. No es la libertad solamente de algunos, es una libertad de todos los madrileños. No hay buenos y malos, todos los madrileños son buenos, todos los madrileños son buenos. Y así me presento yo a estas elecciones. Mire, resulta que en el gobierno de España, la mitad del gobierno de España, una parte del gobierno de España, disculpaba o jaleaba la violencia. Y decía que, bueno, claro que como Vox había ido ahí a provocar, ¿no?, pues que entonces estaba bien que les tiraran piedras. Y yo le decía a la vicepresidenta del Gobierno ayer en la sesión de control, pero ¿de verdad no se va usted a desmarcar de esto? ¿De verdad no va a condenar las declaraciones de miembros del Gobierno de España que disculpan la violencia contra quien va a donde quiera a decir lo que quiera, porque gracias a Dios desde 1978 en España existe la libertad? Porque al final el discurso del que estamos hablando de unos y de otros, y es el mismo discurso además, curiosamente, de unos y de otros, es que aquí, en Madrid, en la ciudad de Madrid, es o Vallecas o Salamanca, o Getafe o Boadilla, o Majadahonda, ¿no? No, es que aquí es Vallecas y Salamanca, Getafe y Majadahonda. Es todo. Esos discursos a lo que llevan es precisamente a estos hechos absolutamente lamentables. Gracias. Muchas gracias. Ya no vamos a poder coger más tarjetas porque tenemos un montón de preguntas. Cristian, yo creo que tenías tú alguna tuya, ¿no? ¿Propia? Sí. ¿Se me oye? Sí. Hola, señor Val. Yo le quería preguntar sobre fiscalidad. Supongo que ha seguido el culebrón
alrededor de la futura fiscalidad madrileña. Primero Gabilondo dijo que no iba a subir los impuestos, luego Montero dijo que sí, hoy Calviño ha vuelto a decir que no. Parece que el gobierno no se pone de acuerdo ni consigo mismo, no ya con Podemos, sino con el propio PSOE. Yo no su política, porque eso yo creo que ya todos lo sabemos. Sí que le voy a preguntar es, en el caso de entrar en el gobierno, ¿cómo resistirán a la previsible subida de impuestos que impondrá el gobierno en la Comunidad de Madrid? Bueno, yo todavía, lo primero que hay que decir efectivamente es que el gobierno debería ponerse de acuerdo consigo mismo y sobre todo que como el señor Sánchez y los ministros del gobierno nos tienen acostumbrados a que cambian de opinión, hombre, por lo menos que den un cierto lapso, ¿no? Un cierto espacio temporal para que no nos acordemos de la opinión anterior, porque claro, cuando en el mismo día dices una cosa y la contraria, la cosa como que rechina un poco. Me lleva también a pensar si alguien se había creído eso de que Gabilondo no iba a hacer vicepresidente a Iglesias, ¿no? Que era lo que decía el señor Sánchez en campaña y al final nos hemos aguantado durante varios años con el señor Iglesias como vicepresidente del gobierno de España. Se pueden hacer muchas cosas. Yo ayer, por ejemplo, anteayer, propuse que había que rehabilitar en Madrid la deducción en el IRPF, en el tramo autonómico, por adquisición de vivienda, que es algo fundamental, y yo creo que además es ahí donde se pone de manifiesto esos dos valores que tiene Ciudadanos. Por una parte, el liberalismo económico y los impuestos bajos, y por otra parte, la política social, porque se trata de una medida de fomento de la adquisición de la vivienda que puede ayudar mucho precisamente a los jóvenes que están buscando esa vivienda. Aparte de ser de pura justicia, porque no tiene ninguna lógica que nos podamos seguir deduciendo una parte de la hipoteca a los que compramos antes del año 2013 y, sin embargo, los que compraron después de 2013 no, cuando la ciudad de Madrid es la segunda más cara de España, la segunda en la que el ciudadano tiene que invertir mayor cantidad de su renta disponible en toda España, con lo cual la renta disponible, pues lógicamente queda en un nivel más bajo. Yo sigo confiando de verdad en que el gobierno de España recapacite. No se pueden subir los impuestos simplemente por una cuestión ideológica. No sé si, de verdad, un poco con ironía, recordarle al señor Sánchez o a la señora Montero aquella afortunadísima frase, debió ser la única, de José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que también podía ser de izquierdas bajar los impuestos. Me acuerdo de aquella frase. Es que también puede ser de izquierdas no subir los impuestos. Y además, en la situación en la que se encuentra ahora mismo el empresariado español, que al final es quien genera riqueza, quien genera empleo, quien genera Producto Interior Bruto, quien genera que se recauden más impuestos, en definitiva, cuando se incrementa la riqueza, ¿cómo vamos a subirle los impuestos ahora mismo a los empresarios en el impuesto sobre sociedades, que es uno de los que quiere subir la señora Montero, frenando en definitiva la economía? Desde luego ya le digo que Ciudadanos, si es decisivo para las políticas de la Comunidad de Madrid, peleará todo lo que esté en nuestro poder autonómico, que es mucho, la autonomía fiscal, para compensar cualquier subida que se produzca de impuestos de la Comunidad de Madrid que venga del Estado español. Me pide la palabra David Martín, de Carrefour España, que creo que está por aquí. Aquí, si le acercan un micrófono. Bueno, mientras que llega el micrófono, Paloma, si quieres hacer otra pregunta tú. Sí. Yo le quería preguntar a Edmundo Val algo sobre su futuro. Si Ciudadanos finalmente no entra en la Asamblea, ¿qué futuro le espera al partido? ¿Crees que está en riesgo de desaparecer o no? Y luego otra pregunta, si usted entrara en la Asamblea, ¿dejaría su acta en el Congreso o no? Bueno, respecto al futuro, yo creo que con lo que he dicho queda claro que, en mi opinión, el espacio de centro en este momento en España y en Madrid es más necesario que nunca. Cuando tenemos a los de los lados peleándose los unos con los otros y la única posibilidad de reconciliación en definitiva, de reeditar unos pactos de Estado, de volver a ese espíritu de consenso y de unidad que existió en España a partir de 1978 con la Constitución española, es Ciudadanos, es el centro, pues yo creo que el centro hoy es más necesario que nunca, ese espacio de libertad, de pensamiento, de libertad en lo económico y de progreso en lo social
a la par que de exigencia, de regeneración democrática y de limpieza democrática. Yo creo que es más necesario que nunca, y la segunda consideración que tengo que hacer es que ese espacio solamente lo ocupa Ciudadanos. Es verdad que somos un partido incómodo, somos un partido en el que, como imponemos, por ejemplo, pues cosas que pueden sonar raras, ¿no? Pero fíjense cómo 15 años o 20 años, 25 años gobernando el Partido Popular en solitario en la Comunidad de Madrid, pues ha llevado a cosas que igualmente, que seguro que les suenan a todos, como por ejemplo Gürtel, como por ejemplo Púnica, como por ejemplo Lezo. El PP de Madrid suena a 4 expresidentes de la Comunidad de Madrid y 9 consejeros de la Comunidad de Madrid implicados en casos de corrupción. Y en los 2 últimos años no ha habido. ¿Por qué será? ¿Por casualidad o por causalidad? Porque está Ciudadanos precisamente en el gobierno imponiendo precisamente la ética, imponiendo la limpieza democrática. Bueno, pues eso es lo que hace Ciudadanos. Somos incómodos porque imponemos cosas modernas que no gustan al Partido Popular, como la ciencia y la innovación, la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de la mujer. Imponemos este tipo de cosas que no gustan. La transparencia, por cierto, fíjese, la ley de transparencia más moderna de toda España ha salido de Ciudadanos, de la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. La transparencia es algo que nunca preocupó al Partido Popular en sus gobiernos durante 25 años. Bien, por eso, al final lo que sucede es que tanto desde la derecha como desde la izquierda pues nos atizan, claro, somos incómodos y todos quieren ocupar nuestro espacio, pero nadie es capaz de ocuparlo. ¿Por qué? Pues porque la derecha sigue coqueteando con Vox. Ya en el caso de lo que ha sucedido con la consejera de Educación en Murcia, yo creo que no merece mayor explicación porque los hechos son contumaces. Y en la izquierda, pues ¿qué me contará? Si resulta que el Partido Socialista Obrero Español pudo cerrar y aprobar unos presupuestos generales del Estado con Ciudadanos y decidió libremente arrojarse en brazos de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿cómo vas a ocupar el centro político? Si estás gobernando sostenido por Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Total, el centro es necesario, el único partido que lo puede ocupar es Ciudadanos. ¿Qué pasará el día 4 de mayo? Pues el día 4 de mayo lo que yo creo que va a pasar es que vamos a ser decisivos, vamos a entrar en la Asamblea de Madrid. Quiero decirles que a mí 5 me han puesto pocos en la vida, a mí me han puesto 9 normalmente, así que no se crean que yo salgo aquí para conseguir un 5% de intención directa de voto. Yo voy a alcanzar mucho más. Seremos decisivos en la Comunidad de Madrid y garantizaremos que esta tierra, mi tierra, la tierra donde viven mis hijos, seguirá siendo un espacio de tolerancia, de emprendimiento y de progreso. Espero que sea así. Yo ahora solamente quiero llegar a la Asamblea de Madrid y lo único que quiero es condicionar la política de Madrid, que sea una política de tolerancia y de moderación. Edmundo, te voy a tener que pedir que seas un poquito más breve en las respuestas porque tienes un montón de preguntas y no nos va a dar tiempo. Me mandas desde el online. Yo tengo un problema y es que no me pongo gafas y entonces he reducido la letra del móvil para forzar el ojo y me las mandan por el móvil. Espero poderlo leer bien la pregunta que me llega porque no sé cómo se agranda la letra. Lo está intentando durante esos últimos 10 minutos y no soy capaz. Entonces, de Radio Nacional de España, te preguntan, esta mañana Javier Maroto, senador del PP en Televisión Española, ha incidido en la idea en que el 10 de marzo, día en que se registraba la moción de Murcia, cargos de Ciudadanos iban a firmar en la Asamblea de Madrid una moción de censura contra Isabel Ayuso. En concepto ha dicho que senadores de Ciudadanos y del PSOE salían corriendo al toque de corneta hacia Vallecas para firmar. Todo esto viene entrecomillado y que lo sabía de primera mano, entrecomillado. La pregunta es, ¿cuál es la versión del partido de esta historia? Mire, no por repetir muchas veces una mentira se convierte en verdad. Eso es lo que le tengo que decir al señor Maroto. Mire, aquí tengo delante a la vicealcaldesa de Madrid. La vicealcaldesa de Madrid puede ser alcaldesa de Madrid cuando ella quiera. Ahora sale por la puerta, dice voy a ser alcaldesa de Madrid y mañana José Luis Martínez Almeida no es alcalde de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque José Luis Martínez Almeida no tiene competencia para poder adelantar las elecciones municipales. ¿Y por qué es mentira esto que está diciendo el señor Maroto? Porque alguien en su sano juicio se cree
que si nosotros queremos derribar todos los gobiernos del Partido Popular, no hubiéramos presentado a la vez, sincronizadamente, la moción de censura, bloqueando la posibilidad de disolver la Asamblea en todos los lugares donde gobernamos con el Partido Popular. Hombre, es que es tan evidente que yo no sé cómo no se ponen colorados diciendo esto, diciendo esta mentira. Inés Arrimadas llamó a Pablo Casado y se lo aseguró. Begoña Villacís llamó a José Luis Martínez Almeida y se lo aseguró. Paco Igea llamó al señor Mañueco y se lo aseguró. Juan María llamó al señor Moreno y se lo aseguró. Y vaya, el señor Aguado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se lo aseguró a Isabel Díaz Ayuso. Pero ella parece que no se lo creyó. ¿Por qué? Porque salió corriendo a disolver la Asamblea de la Comunidad de Madrid para decir inmediatamente y que sepan que voy a gobernar con mayoría absoluta. Interés electoralista puro. ¿Dónde está el interés de los madrileños? En un cajón metido. Es lo que considera Isabel Díaz Ayuso que le vale el interés de los madrileños. Eso es lo que le vale. En fin, parece mentira de verdad que con todos estos hechos tan notorios, tan contundentes, tan contumaces, alguien pueda creer de verdad, que Ciudadanos iba a plantear una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Es un auténtico disparate. No sé si por alusiones, Begoña Villacís, ¿quieres decir alguna cosa? Sí. Acerca el micrófono, por favor. Ya que estás aquí. La servilleta. Gracias. A ver, en un gobierno en coalición, para la gente que no lo sepa, existen diferencias entre las comunidades autónomas y entre los ayuntamientos. En las comunidades autónomas, vamos a explicarlo así, hay dos botones nucleares. Hay el botón de la moción de censura y hay el botón de las elecciones anticipadas. En los ayuntamientos solo hay un botón nuclear, se llama moción de censura. Llevo 2 años gobernando con José Luis Martínez Almeida la ciudad de Madrid y la verdad es que estamos gobernando bien. A mí se me ofreció la alcaldía por parte de PSOE y por parte de Podemos y hay mucha gente que todavía se pregunta y me pregunta, pero ¿por qué no eres alcaldesa de Madrid si podrías ser alcaldesa de Madrid? Hombre, porque yo no me meto a ser alcaldesa de Madrid, me meto a hacer lo que llevamos haciendo estos años, que es bajar los impuestos, eliminar las tramas burocráticas, como ha hecho Mariano Fuentes, el delegado de urbanismo, que ha conseguido que por primera vez en toda la historia del Ayuntamiento de Madrid un área de gobierno vaya a dar superávit, por conseguir hacer lo que está haciendo Silvia Saavedra en coordinación territorial y participación ciudadana. Por cierto, el letrada consistorial, alta funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, que es ingeniero y catedrático de Montes, que es del Comité de Expertos de la Comisión Europea, es decir, una verdadera tecnocracia, que es lo que llamamos al Ayuntamiento de Madrid, Martín Casariego, Pepe Aniorte al frente de los servicios sociales. Uno se mete no a gobernar una ciudad, sino a llevar a cabo un programa de gobierno para bajar impuestos, para eliminar las trabas burocráticas, para ayudar a la hostelería, como se ha ayudado desde vicealcaldía, que nos corresponde a la Comisión de para eso se mete. Yo podría haber sido alcaldesa hasta en 5 veces que se me ha ofrecido públicamente por parte de la moción de censura, por parte de la oposición, hacer una moción de censura al Ayuntamiento de Madrid. La pregunta es, si tan cierto es lo que el PP dice, si tan cierto es lo que dice el señor Maroto, ¿por qué no somos alcaldes todos los que podríamos ser alcaldes de Ciudadanos, que somos 14? ¿Por qué? Me pregunto. ¿Por qué no es ahora mismo el señor Paco Igea presidente de Castilla y León, que podría serlo? ¿Por qué no es Juan Marín presidente de Andalucía, que podría serlo? Esa es la pregunta. Todo lo demás son inventos. Gracias. Cristian, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, señor Val, una pregunta del público, de Alejandro Gordo, de la Fundación Familia. Son las propuestas en materia de impulso de la natalidad de su partido. Bueno, esta es una materia precisamente que hemos tratado a menudo, está en nuestro programa político además desde siempre, muy preocupados por este tema, y hemos planteado muy diversas medidas en este sentido a nivel nacional y a nivel autonómico. A nivel autonómico precisamente se nos ha quedado en el cajón, también como consecuencia de la convocatoria precipitada de las elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso, la emisión de un decreto de familias en donde teníamos esa idea que siempre hemos tenido de que la familia no tiene un solo modelo, la familia tiene el modelo que las personas elijan de forma libre, con ayudas a las familias monoparentales, por ejemplo. Pero mire, es que desde las consejerías que hemos tenido en la Comunidad Autónoma de Madrid durante estos casi 2 años,
Hemos sido nosotros los que hemos promovido la conciliación de la vida laboral y familiar. Hemos sido nosotros los que hemos promovido las políticas de igualdad del hombre y la mujer. En fin, cosas que el Partido Popular tenía abandonadas desde hace 25 años. Hemos establecido ayudas económicas por nacimiento o adopción o acogimiento de hijos. Hemos establecido ayudas económicas por las guarderías. Hemos establecido ayudas económicas cuando había que contratar a un cuidador de un mayor o de un menor. Todas estas cosas las hemos establecido nosotros, ciudadanos, en la Comunidad de Madrid, que parece que ahora todo lo ha hecho la señora Díaz Ayuso. La Ley de Servicios Sociales se nos ha quedado también en un cajón como consecuencia, sin poder salir adelante, como consecuencia de esta situación a la que nos ha llevado la señora Díaz Ayuso. Pero mire, yo es que esta mañana antes de venir aquí yo estaba en Valdemoro. Y estaba en Valdemoro en un centro que hay que construir, estaba en un solar. Estaba en un solar donde debería estar ya construido un centro de educación especial, que esto también es proteger a las familias, Centro de educación especial para niños, para personas con discapacidad intelectual, en donde qué casualidad, en Valdemoro resulta que el alcalde también es de Ciudadanos, se llama Sergio Parra. Pues mirad, es que el alcalde de Ciudadanos ha cedido un terreno a la comunidad, a la asociación de padres para construir este colegio, y este colegio no se ha podido construir porque no hay presupuestos en la Comunidad de Madrid, porque la señora Díaz Ayuso ha convocado las elecciones. Y llevan prometiéndole a estos padres desde el año 2018 que iban a tener este centro de educación especial y no lo tienen, por culpa, en definitiva, de el gobierno, que no ha hecho más que ponerle trabas, a pesar de que Ciudadanos ha tirado del carro a través de la Consejería de Políticas Sociales, pero se han puesto todo tipo de trabas desde la Consejería de Hacienda y desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Pero también me quiero referir a nuestra propuesta de los centros de atención temprana, que son fundamentales para conseguir el tratamiento temprano de los niños con discapacidad y la seguridad y la tranquilidad de las familias que tienen niños con discapacidad. Esto también es de Ciudadanos, 1.700 demandantes de estas plazas que nos proponemos acabar con la lista de espera que existe ahora en la Comunidad de Madrid. Gracias. David Martín, de Carrefour, España. Que sea breve la pregunta, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Paloma, muchas gracias, señor Val. Ante todo, darle las gracias, señor Val, porque en los tiempos que corren comparto con usted que no sé si ausencia de valores, pero sí carencia de valores. Escuchar a alguien, y más concretamente a alguien del mundo político, hablar de vocación y de servicio público es todo un placer para los oídos. Muchas gracias. Siguiendo las indicaciones de nuestro presidente, el señor Nicolás Redondo, voy a hacer una pregunta sobre el futuro de nuestra comunidad y concretamente sobre un sector que es muy importante para nuestra comunidad y al que formo parte, como es el comercio. Sector que representa más del 13% del Producto Interior Bruto Nacional y el 17% del empleo. Hablando de futuro, si su partido finalmente se convierte en decisivo para la gobernabilidad de la comunidad, ¿qué 3 medidas pondría en marcha para garantizar la mejora de la competitividad de este sector en la comunidad? Muchas gracias. Edmundo, además de esta pregunta nos quedan 5 y 10 minutos. Muy brevemente, y aunque existen... Pasa que ya estábamos en el gobierno, es decir, que nosotros ya estábamos gobernando, que Manuel Jiménez en la Consejería de Economía ya había puesto en marcha línea, por ejemplo, de apoyo express a la hostelería, la línea vitamina para la hostelería para poder invertir en infraestructuras, la línea de créditos blandos a través de Aval Madrid, precisamente para los empresarios, para la hostelería y para el comercio, el plan Impulsa, el plan Continúa para poder subvencionar el pago de las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos. Es decir, un montón de cosas en combinación con lo que hacíamos en el Ayuntamiento de Madrid a través de Begoña Villacís. Pero lo más importante de las medidas que nos queda, la más importante de las medidas que nos queda, que no ha podido salir adelante porque no se han aprobado los presupuestos de la Comunidad de Madrid por la convocatoria anticipada de las elecciones. Ayudas directas a los empresarios y al comercio de la Comunidad de Madrid por importe de hasta 1.000 millones de euros de los 22.000 millones de euros que son el presupuesto de la Comunidad de Madrid. 600 millones de euros en ayudas directas y el resto, hasta los 1.000 millones, en ayudas de otro tipo, créditos blandos, garantía, avales, etcétera, etcétera. Sistema de ayudas directas que además nosotros hemos defendido en los presupuestos generales del Estado mediante una enmienda, mediante un sistema creado, inventado y diseñado por mi compañero Luis Garicano, a quien autoridad en el terreno económico no creo que nadie sea capaz de negársela, a imagen y semejanza de lo que sucede en el ámbito europeo en el modelo alemán, por ejemplo.
Gracias. Paloma va a leer una pregunta del País, ¿verdad? Elsa, sí, de Elsa García Blas. La voy a resumir porque es un poco larga. Un partido liberal como el suyo es capaz de pactar izquierdas y derechas. En 2019 hay un veto al pacto con el PSOE. Arrimadas vuelve al origen del partido, pero sin embargo usted solo quiere pactar con el PP aquí en Madrid. ¿No es una contradicción con el espíritu liberal de Ciudadanos? Yo creo que esto queda perfectamente claro y no hay ninguna duda sobre lo que es el centro político español después de que yo, personalmente, ante la baja por maternidad de Inés Arrimadas, subiera a la tribuna de oradores y defendiera la prórroga del estado de alarma, por lo cual recibí incluso amenazas a través de las redes sociales diciéndome que era un traidor a España. Y yo creo que ha quedado muy claro cuando nosotros hemos apoyado proyectos y propuestas del Partido Socialista, de cualquier partido, siempre que sean buenas para los españoles. ¿Qué es lo que pasa en la Comunidad de Madrid? Lo que pasa en la Comunidad de Madrid es que tenemos un acuerdo de coalición de 155 puntos con el Partido Popular que está cumplido al 80%, que quedan por cumplir todavía una serie de medidas que son buenas para los madrileños, que ha sido un gobierno de éxito, porque claro, aquí hablamos, como decía antes, del milagro económico de Madrid. Hemos crecido un 4,4% en el Producto Interior Bruto en el último trimestre y esta mañana se daba el dato de creación de nuevas empresas en el primer trimestre del año 2021 en la Comunidad de Madrid y superábamos a toda España en creación de nuevas empresas. ¿Esto es por casualidad? ¿Esto es porque es un milagro de verdad, de la divinidad? No, esto es porque nosotros hemos trabajado en la Consejería de Economía. Un gobierno, por lo tanto, bueno, con soluciones exitosas para los problemas de la gente de Madrid. Y por otro lado, el señor Gabilondo, una persona que lo he dicho en público muchas veces, que me cae muy bien, que tengo un gran respeto intelectual por él, que he hablado con él muchas veces y da gusto hablar con él. Pero miren, nadie se cree que no vaya a ser Iglesias el vicepresidente del gobierno. Es que no se lo cree nadie. Cuando estaba Sánchez arrojándose en brazos de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña para suscribir los presupuestos generales del Estado en lugar de Ciudadanos, ¿dónde estaba Gabilondo? Callao. Claro. Sin embargo, Lambán no. Lambán decía que él prefería con Ciudadanos. Otros socialistas querían firmar con nosotros. El señor Gabilondo quería ser defensor del pueblo. Claro. ¿Alguien ha visto alguna vez al señor Gabilondo criticar a Sánchez? ¿Qué va a pasar el año que viene cuando tenga a Sánchez que tramitar unos nuevos presupuestos del Estado y Esquerra Republicana de Cataluña con su característica madrileñofobia diga, señor Sánchez, hay que subir los impuestos en la Comunidad de Madrid? Imagínense que Gabilondo fuera el presidente de la Comunidad de Madrid. Diría, sí señor, lo que usted diga, subimos los impuestos en la Comunidad de Madrid porque lo impone Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, ese es el kit de la cuestión. Somos gente práctica, pragmática, vivimos pegados al terreno. Y ahora mismo lo que hay que hacer es continuar el gobierno que ya teníamos en la Comunidad de Madrid mediante una hoja de ruta que suponga un arranque rápido el día 5 de mayo, porque solo tenemos 2 años más hasta las siguientes elecciones para conseguir realizar los objetivos que nos propusimos hace 2 años con el Partido Popular en ese acuerdo de coalición. Me pide la palabra Alfredo Berrocal, de UGAMA, Unión de Agricultores y Ganaderos de Madrid. Si levanta el brazo, por favor. ¿Dónde está? Allí. Allí. Y que no esté Vox, por cierto. Hola, buenas tardes. Y además, quiero decirte que es tranquilizador el oírte hablar, porque bastantes ideas que estaban un poco como confusas para este sector agrario, pues están viviendo bastante. Todos siempre, como se notan, y siempre pues nuestra pregunta es la misma. ¿Qué pasa con ese bonito campo que hay en Madrid? ¿Qué pasa con esas zonas rurales? Se sienten olvidados. Y la pregunta es, pues bueno, ¿qué
¿Qué piensa de esa sierra pobre, mayoría pobre que tenemos? ¿Qué piensa de ese mundo rural? ¿Y qué propuestas o qué medidas se podrían tomar? Pues lo primero para disminuir esa brecha social, que lo dicen las estadísticas, y que están ahí, y luego pues ese reto que tenemos, que todo el mundo alargamos el dedo, pero no vemos que se pueden verdaderamente medidas, que es el reto demográfico. Gracias. Muy bien. Un tema que preocupa mucho a ciudadanos que llevábamos en el programa político precisamente de las últimas elecciones y que me ha dado a mí la oportunidad, además de hablar en diversos foros precisamente de este problema, no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional. En primer lugar, y con respecto a la agricultura, el fomento de la agricultura y la ganadería, sabe que nosotros desde el Parlamento, desde el Congreso, a través de nuestra diputada Mari Carmen Martínez, hemos peleado duramente por introducir una serie de mejoras en la ley de cadena alimentaria y ha sido una de las cosas que más nos han preocupado, porque entendíamos precisamente que esa ley pues tenía muchísimos hándicaps, muchísimos déficits, y en realidad lo que sucede es que el sector no quedó contento precisamente con esta ley. Pero en concreto en materia de despoblación, yo tengo una casita en un pueblecito muy chiquitín de Segovia, por la Sierra Pobre, precisamente, por la carretera de Burgos. Y efectivamente es que allí no se quedan los jóvenes a trabajar. Allí el padre al chaval, a la chavala, dice, tú vete a Madrid, que allí, a poco que hagas de lo que sea, vas a vivir mejor que aquí trabajando en el campo, cuidando ganado, etcétera. Y eso hay que evitarlo. Tenemos una oportunidad ahora. Tenemos que aprovechar el desastre, el drama de la pandemia y convertirlo en oportunidad gracias al fomento, por ejemplo, del teletrabajo. Tenemos que conseguir que haya deducciones fiscales con respecto a las personas que quieran vivir en los municipios que se encuentran en riesgo específico de despoblación. Eso es una medida que hemos defendido siempre. Necesitamos también una tarifa plana en relación con cuotas de seguridad social, sobre todo con respecto a las mujeres que trabajan en el mundo agrícola. Y necesitamos ese apoyo. Hay que aprovechar este momento precisamente ahora para fomentar a través de los medios telemáticos cosas como, por ejemplo, la medicina a distancia, la medicina telemática. Hemos propuesto cosas como, por ejemplo, el farmacéutico puerta a puerta. Pues todas este tipo de cosas que al final tratan de conseguir que en los pueblos pequeños el ciudadano no sea un ciudadano de segunda, sino que tenga una carta de servicios semejante o parecida a la que tenga el habitante de la ciudad. Todo esto lo tenemos desarrollado en nuestro programa de despoblación. La brecha digital es fundamental. ¿Qué pasa? Pues pasa que nos encontramos con que los fondos europeos precisamente apuestan mucho por esto. Se suponía que este año iban a venir 27.000 millones de euros a España para aplicarlos en parte a esto y todavía no se ha presentado, no conocemos el Plan Nacional de Reformas del Gobierno de España, que tiene que presentar a Europa. Y en relación con el cual precisamente esta parte, lo que llaman las palancas tractoras, etcétera, la digitalización, la brecha digital, es uno de los elementos en donde se tiene que invertir. A través de los tendidos de fibra, a través de las redes 5G, hay que conseguir, en definitiva, conectar esos pequeños núcleos rurales y otorgar pues, servicios semejantes o parecidos a los que uno pueda tener en una gran ciudad. Y estoy absolutamente convencido que la gente se va a ir de Madrid a los sitios más pequeños porque va a vivir más barato, va a vivir con desgravaciones fiscales, va a vivir con una mayor calidad de vida, va a vivir con una mayor calidad incluso de alimentación. El otro día estábamos, estoy recorriendo muchos pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid, y el otro día estábamos en Aranjuez, no es un pueblo pequeño, no es una ciudad grande, pero mucha gente que dice, yo ya a Madrid no me vuelvo, porque prácticamente tengo que bajar a Madrid solamente un día o 2 días a la semana, me permite mi empresa teletrabajar 3 días a la semana, y ¿dónde va a parar la calidad de vida que tengo en Aranjuez con respecto a la que tengo en Madrid? Pues imaginémonos eso pues en Robregordo o en La Cebeda o en Aoslos, y estoy citando los pueblos de la Sierra Pobre precisamente de Madrid. Muy bien. De online, de La Sexta, Cristina Pérez pregunta: valoración sobre la decisión del Tribunal Constitucional de dejar fuera definitivamente a Toni Cantó de la lista de Ayuso. Y otra pregunta. Me acabo de enterar, que quede claro. Usted fue un fichaje estrella de Albert Rivera. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él y cree que le va a votar?
Y voy a unir otra pregunta, si te parece bien, de Radio Nacional, que va un poquito en la línea, que dice: hola, buenas tardes. Otra pregunta. El Constitucional ha rechazado el recurso del PP, por lo que Toni Cantó queda fuera de la lista. ¿Qué valoración hacen? Bueno, respecto a las decisiones de los jueces, evidentemente, pues el máximo respeto, y el máximo respeto lo tendría también si el Tribunal Constitucional hubiera fallado exactamente lo contrario. Así somos de raros en Ciudadanos. Nos gustan las sentencias, digan lo que digan, no como otros, que solamente, como Podemos, que solamente le gustan las sentencias cuando les dan la razón, y cuando no les dan la razón hablan del brazo judicial armado de la derecha española, ¿no? Es una aberración de expresión, ¿no? Simplemente, pues tengo que decir que valorar jurídicamente, y me permitirán que no me ponga muy pedante, pero que sí hable de ciertos tecnicismos, pues que la ley está para cumplirla. La ley está para eso. Y la ley dice que uno, ante no sé en qué fecha, me parece que el 1 de enero del año 2021, pues tiene que estar empadronado en Madrid para poder presentarse. Y el juez dice que hay que estar empadronado en Madrid para poder presentarse. Y hay que cumplir con la ley. Es que la ley tiene estas cosas, el Estado de Derecho, que hay que cumplir con ello. Si no se cumple con ello, pues al final pues no te puedes presentar. Y tengo poco más que decir, solamente que en fin, que yo sigo en este partido, que no he cambiado de opinión, que sigo pensando que está mal repartirse los jueces, que sigo pensando que está mal repartirse la tele pública, que sigo creyendo en los valores del centro español, y que si otros han cambiado de opinión y tal, pues que lo expliquen y que se lo pregunten a ellos. Y con Albert, pues quiero decir que es una persona a la que le tengo un respeto inmenso, es afiliado de mi partido, se ha ido de los puestos de dirección, pero es afiliado. Entiendo, por lo tanto, que como afiliado, y se sigue siendo afiliado, pues le gustará el candidato que presenta este partido. En su libro, si tienen ocasión de leerlo, me trata de una forma muy cariñosa, como yo siempre le he tratado a él, porque es una persona que nunca me ha fallado. Y esto lo he dicho muchas veces, es decir, yo he hablado mucho con Albert, y él nunca ha incumplido sus promesas, él nunca ha faltado a su palabra, igual que yo nunca falto a mi palabra. Y él, cuando se fue, dijo que no quería ser un jarrón chino, que no quería tutelar este partido. Otros que se van sí que aparecen como santones ahí detrás del partido tutelando al nuevo líder. Él no lo ha hecho, él siempre es fiel a su palabra, y yo creo pues que lo seguirá siendo. Muy bien, nos quedan dos preguntas. Cristian. Sí, señor Val, yo le quería preguntar por el tema del plan de recuperación de los fondos europeos que ha presentado el Gobierno. Lo mejor que se puede decir de ese plan, siendo benévolos, ¿se oye? Sí. Siendo benévolo, es que el plan es inconcreto. Algo que contrasta con la concreción, por ejemplo, de las ayudas a la aerolínea Plus Ultra. Hágame una valoración rápida de ese plan, de lo que se sabe de ese plan. Lo dijo ayer Inés en la tribuna de oradores, cuando le pedía explicaciones y concreciones precisamente al presidente del Gobierno, diciéndole: hombre, deje usted, por favor, de hacer propaganda, deje usted de jugar con el pan de los españoles, que ese dinero que tenemos que recibir de Europa y que tiene que ser en ese plan de recuperación y en ese programa nacional de reformas va a ser examinado con lupa por parte de Bruselas, porque ya sabemos que hay una serie de países, los que llaman frugales, que no están muy contentos con ayudar a los países del sur, y solo faltaría que nos quitaran esas ayudas. Pues al final resulta que el Gobierno no está haciendo los deberes, no cumple con los deberes, hace una serie de propuestas inconcretas, de propuestas genéricas, no sabemos en qué se va a aplicar, y yo creo sinceramente que es que esto lo hace, y me permitirán que entienda que es legítimo sospechar, porque como nosotros y otros partidos políticos también, no me quiero poner yo en exclusiva la medalla, hemos pedido que las inversiones de ese plan de recuperación se asignen a finalidades en virtud de criterios técnicos a través de una agencia estatal, decimos nosotros, a través de una autoridad independiente, dice el Partido Popular. No me cuesta trabajo decirlo, que el Partido Popular también lo defiende, ¿eh? Y sin embargo, el señor Sánchez, sin vergüenza y sin sonrojo, se sube a la tribuna de oradores y dice que esto lo va a repartir él a través del Consejo de Ministros, él y su querido Iván Redondo. Pues claro, si concretas mucho el plan de recuperación te pillan los dedos. Lo dejas etéreo, y luego cuando Esquerra Republicana de Cataluña te diga, oiga, si quiere que le apruebe los presupuestos o vote en contra de esta moción de censura o lo que sea y tal, esto vale 5.000 millones. Pues mira, como estos, ¿eh?
Para Cataluña, para Esquerra, para que sigas adoctrinando en las aulas, para que TV3 siga siendo una televisión parcial, para crear la NASA catalana, que ya saben ustedes que es de unas iniciativas maravillosas que tienen, para pagar las embajadas en el extranjero, en lugar de para invertirlo en progreso, en emprendimiento, etcétera. Y luego, pues si me sacas el tema, Cristian, me tengo que meter en él. 53 millones de euros para una línea aérea Prosotra que no es solvente, que no es estratégica, que nace con pérdidas, que solamente tiene un avión y respecto de la cual además se da una orden a la embajada para que tenga en régimen de monopolio determinados trayectos. Pero será casualidad que sea la única línea aérea que es afín al régimen de Maduro en Venezuela. Será una casualidad, ¿eh? Pues no es una casualidad, obviamente, ¿eh? No es una casualidad, es un regalo. Gracias a Dios, pues tenemos al señor Luis Garicano, tenemos a nuestro grupo parlamentario europeo que ya han ido a denunciarlo a la Comisión Europea diciendo que se trata de una ayuda de Estado porque es una ayuda de Estado como un camión. Claro. Muy bien, voy a unir estas tres preguntas que tengo. Una no está firmada, pero la uno a nosotros dos. Una es de un empresario, Pablo Hernando, que dice: en el caso de obtener un número de escaños clave para la formación de gobierno, ¿tiene alguna prevención en contra de pactar con el Partido Popular? Y añado de la otra pregunta que no tiene un nombre, y de pactar con Vox. Y la otra pregunta es de Ramón Vega Molpeceres, abogado, que dice: yo soy votante de Ciudadanos, lo resumo un poco, estoy en el barco, pero un poco desilusionado por la falta de criterio unívoco de la cúpula del partido. Compro el discurso tanto de Garicano como tuyo, pero, esta es la pregunta, ¿cómo luchar contra, entre comillas, el relato? ¿Y cómo sobrevivir como partido de la posverdad, entre comillas? Muy bien. Bueno, yo creo que respecto a las prevenciones a pactar con el Partido Popular, pues lo he dicho claro. Teníamos un gobierno que funcionaba, quiero que ese gobierno siga funcionando, quiero hacer una hoja de ruta para que Ciudadanos sea decisivo y podamos continuar durante 2 años más en este gobierno en la Comunidad de Madrid sin perder más el tiempo en convocar elecciones o en conseguir réditos electorales sin pensar en los partidos y pensando en los madrileños. ¿Saben cuánto nos cuestan estas elecciones a los madrileños? Nos cuestan 20 millones de euros. 20 millones de euros que estarían probablemente mejor invertidos en ayudas para los empresarios y para el comercio de este país, con toda seguridad, o aplicado, por ejemplo, a las ayudas de la dependencia o a los centros de atención temprana a los que me he referido antes. Y no voy a pactar con Vox. No van, si yo puedo decidir, no van a decidir las políticas de los madrileños ni Podemos, ni Más Madrid, ni Vox. Y no hay un solo acuerdo de Ciudadanos con Vox en ninguna parte. Vox ahora tiene un pequeño coto de poder, ¿dónde? En Murcia, por culpa del Partido Popular. Tiene 3 concejales, ahora uno se lo han quitado de en medio para intentar robarnos el grupo parlamentario ya con todo descaro, sin ningún tipo de ética política y apelando a lo peor del transfugismo. ¿Y qué ha pasado cuando Ciudadanos se va de ese gobierno? Pues lo que ha pasado es que el Partido Popular ha pactado con Vox y por eso les decía en mi intervención inicial que nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando que el futuro de nuestros hijos, que el día a día de la Comunidad de Madrid dependa de los 2 extremos del arco político, de uno de los 2 extremos del arco político. Si no está Ciudadanos, estará Vox, estará Podemos. Si está Ciudadanos, no estará Vox, no estará Podemos. La batalla del relato, me preguntan en último lugar. ¿Cómo se gana la batalla del relato? Bueno, pues viniendo al Club Siglo XXI y contando de primera mano lo que uno piensa, lo que uno siente y las ganas que tiene uno de ponerse a trabajar por los españoles. Y luego, si otros cuentan cuentos, que eso es lo que significa la palabra relato, bueno, pues yo espero que la gente a la que yo trato como gente madura, como gente adulta y no como niños pequeños, como hacen otros políticos, espero que no se crean los cuentos que otros cuentan. Lo que sí les digo es una cosa. Nosotros hacemos lo correcto. ¿Saben lo que significa hacer lo correcto? Hacer lo correcto significa dormir tranquilo, poder mirar a tus amigos a la cara.
Edmundo, es importante tener políticos que estén por vocación como tú, que hablen claro. Muchas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría terminar este almuerzo con un titular de los periodistas que tenemos en la mesa, pero yo ya me despido dándote las gracias a Edmundo, a Luis, a Paloma y a Cristian. Si queréis dar el titular, Cristian, ¿tu titular? Sí, bueno, yo he sacado dos. Si yo fuera jefe de política de la sección de Nacional, diría que el titular es: si no estamos, la política en la Comunidad de Madrid la van a decidir Podemos y Vox. Pero como soy jefe de opinión y tengo más libertad para titular, pues me voy a quedar con qué cansancio con la guerra civil. ¿Paloma? Yo me quedo en el mundo con el entusiasmo que tienes por la política, ¿no? Porque desde luego eres un héroe, ¿eh? Venir aquí a Madrid en estas circunstancias, en el descrédito de la política, su partido con una situación difícil, yo me quedo, no hay cero que pague la satisfacción de estar en política. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.